¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Reconozco que el tema que vamos a tocar hoy tiene un punto de enigmático, pero una clara derivada económica para Castilla y León. Desde hace más de un año, el eclipse solar, que tendrá lugar el 12 de agosto, ha centralizado todas las propuestas turísticas en nuestra comunidad. ¿Pero por qué? Bueno, la razón es que el cielo nos ha elegido, como rezaba el lema que la Junta llevaba a Fitur, y Castilla y León será el mejor lugar del mundo para observar ese eclipse. Nos lo cuenta en su informe Leticia Sánchez. Solo podrá verse en Groenlandia, una pequeña parte de Islandia, Portugal y en España. Y en nuestro país, no en todas las comunidades autónomas, sí en Castilla y León, donde el próximo eclipse total de sol se podrá ver en 7 provincias en su totalidad y en 2 de forma parcial. Durará 4 horas y media, aunque en España se notará durante aproximadamente 2 horas. Empezará a las 7:37 y terminará a las 9:21, siendo la totalidad máxima alcanzada sobre las 8:30 y durante apenas 1 minuto y 48 segundos. Y aunque en este siglo se producirán 224 eclipses de sol, solo 68 serán totales. Y verlo en nuestra propia casa no es habitual, es de hecho excepcional. En un lugar determinado se verá en su totalidad solo cada 300 años. La península ibérica no vivió un eclipse total de sol desde 1912 y entonces fue Cacabelos, en León, el mejor lugar para observarlo. Ahora de nuevo Castilla y León es un lugar privilegiado porque la comunidad es la que cuenta con más acreditaciones de la Fundación Starlight, un total de 20, 6 hoteles, 8 casas rurales, 2 paradores o 2 parques estelares son lugares excepcionales para contemplar el cielo. La expectación es tan grande que la DGT contempla también una operación especial con motivo del eclipse, porque el gobierno calcula que 10 millones de turistas vendrán a España solo por este motivo. Los expertos recomiendan no esperar para desplazarse al mismo día y planificar dónde observar el eclipse con antelación. Pero el 12 de agosto tiene más atractivos para una nueva forma de turismo, que es un sector emergente. Ese amanecer traerá la alineación de 6 planetas, Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno, y los 4 más brillantes se verán a simple vista. Por la noche, además, se vivirá una nueva noche de las Perseidas. Además, en el calendario astronómico hay otros 45 eventos más. El de 2026 no será el único eclipse de sol, se esperan otros 2 para 2027 y 2028 en España, aunque no pasarán por Castilla y León. Bueno, es evidente que el universo siempre ha sido una incógnita para la humanidad, pero a medida que la tecnología y la investigación avanza, se van despejando muchas de ellas. Este año, como vemos, podremos admirar uno de los espectáculos cósmicos más sorprendentes, un eclipse solar total, que por las circunstancias en las que se va a dar, invita a pensar que será un acontecimiento histórico. ¿Quién mejor que nuestro invitado para desentrañar todas las cuestiones que rodean a este fenómeno? El delegado de la Comisión Nacional del Eclipse y astrofísico Alejandro Català. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto. Gracias, Marisa. Bueno, todas estas cuestiones parece que nos apabullan, porque eso de hablar de acontecimiento histórico y que además nosotros podamos ser protagonistas en primera persona es maravilloso, ¿no? Sí, desde luego es un acontecimiento histórico. Nadie vivo sobre la faz de la Tierra ha visto un eclipse solar total en Castilla y León. Entonces, bueno, pues lo estamos esperando con mucha expectación. Y claro, nosotros que somos castellanos y leoneses decimos, ¿por qué el cielo nos ha elegido? ¿Qué pasa? ¿Por qué Castilla y León será el lugar en el que mejor se pueda observar ese eclipse? Bueno, tenemos que tener en cuenta, como hemos visto en el mapa, que el eclipse comienza en el Ártico ruso, luego pasa por Groenlandia, baja por rozando Islandia y luego atraviesa el Atlántico hasta entrar en la península ibérica por Galicia y morir en las Baleares. Entra en diagonal. Eso es, entra en diagonal desde Galicia hasta Baleares, trazando pues ese recorrido atravesando Castilla y León. ¿Por qué España mejor? Bueno, aunque sea verano, las regiones del Ártico, de Groenlandia y de Islandia, pues tienen una probabilidad de cobertura de nubes, una probabilidad de nubosidad muy alta. Estamos hablando del 60-70%, incluso probabilidad de lluvia. Entonces, bueno, en ese sentido es una apuesta muy arriesgada el desplazarse a esos lugares. Además de que desplazarse a esos lugares ya de por sí implica una logística mucho mayor que desplazarse a España, que al final es digamos, la puntita de Europa y es mucho más accesible por tierra, mar y aire. España, Castilla y León
es de esos lugares donde el cielo va a estar absolutamente despejado a priori. No lo sabemos, a priori. A priori. Históricamente, si vemos registros históricos de climatología de los últimos 20 años, en Castilla y León tenemos una probabilidad de cobertura de nubes de en torno a un 20%. Por lo tanto, es de los mejores sitios del mundo para observar el eclipse total. Porque de forma habitual la contaminación lumínica en Castilla y León tampoco es tan agresiva, ¿no? También eso influye, que podemos ver las estrellas en muchos momentos del año, ¿no? Sí, a ver, la contaminación lumínica para este evento específico no nos va a preocupar, porque este evento ocurre de día, aunque ocurre al atardecer, pero ocurre de día y la calidad del cielo astronómico no nos va a importar, pero sí que es verdad que Castilla y León, la Castilla y León rural, eso tenemos que matizarlo, sí que tiene buena calidad de cielo. Cada vez menos, porque lo estamos estropeando con la iluminación masiva que estamos poniendo en las ciudades, sobre todo utilizando la tecnología de LED blanco, que es la más contaminante lumínicamente. Sí. Pero sigue habiendo reductos en la España rural o en la Castilla y León rural donde podemos disfrutar de las estrellas. Es sorprendente decir la calidad del cielo. Parece que el cielo es el mismo para todo el mundo, pues parece que no. Hay calidades de cielo, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay una escala internacional que se llama la escala Bortel, donde podemos clasificar diferentes calidades del cielo en función del número de estrellas que se ven. Y podríamos decir que en Castilla y León podemos tener, en cuanto a cielos rurales, un Bortel 3-4. Bueno. Cuanto menos, mejor. En el desierto tenemos un Bortel 1, por ejemplo, o en medio del mar. Qué apasionante. Hay mucho de qué hablar, ¿eh? Tenemos todo el programa por delante. Bueno, ya sabemos que el eclipse del próximo mes de agosto será también una oportunidad para el turismo, lo comentábamos, para ese día. Las reservas ya han aumentado en un 70% y cuanto más se acerca la fecha, más sube ese porcentaje. Asegurar el lugar para verlo es clave, pero también la protección. Lo vemos en el reportaje elaborado por Estefanía Ureña y José Bermúdez. Frozen and still, can't buy a thrill, indifference in overdrive. Un eclipse de sol es un fenómeno astronómico absolutamente espectacular. Se hace de noche completamente. Los animales lo sienten, la vida lo siente, alrededor nuestro pues se ve como los pájaros dejan de cantar, los animales se esconden. El día se hace noche. Y debe de ser sobrecogedor, porque yo no he visto ninguno. Hay gente, personas pudientes que se desplazan, buscan cazadores de eclipse, pero los terrenales humildes no podemos, así que pensamos disfrutarlo lo máximo posible. Nuestra generación no ha vivido algo así. Ha habido eclipses parciales. Hubo uno total, pero a principio del siglo pasado, allá por comienzos de 1900, y claro, no hemos visto un eclipse total en esta latitud, en esta ubicación, y no lo vamos a volver a ver. El siguiente no se va a volver a dar hasta el año 2499, por tanto, tenemos una ocasión única, el día 12 de agosto de 2026, exactamente a las 8:31 de la tarde se va a producir un eclipse total de sol. Estamos en la franja de totalidad. No es lo mismo tener un eclipse del 99,98% que uno del 100%. Este eclipse en particular es un eclipse que ocurre a última hora de la tarde. Como el sol está bajo, la visibilidad es buena desde gran parte del territorio y además la probabilidad de cielos despejados el 12 de agosto es muy alta. En general no es un territorio que tenga muchas nubes y no las tiene en agosto en particular. Siempre hay que buscar que el oeste esté despejado, que no haya nada que te tape el oeste, que es por donde se pone el sol. Que no haya un cerro, un pinar, porque todo eso
La totalidad más o menos es a partir de las 8:20 de la noche. Minutos arriba, minutos abajo, según ubicación y según se va moviendo el sol. Pero hay que tener en cuenta que el sol ya se está poniendo, está cayendo en el horizonte. Estamos trabajando ya desde hace un par de años. Lo primero que hicimos fue contratar los servicios de una empresa especializada en eclipses. Hicimos un estudio de toda la zona, hicimos un estudio de sombras y estuvimos viendo aquellos lugares en los que va a poderse visualizar este eclipse. Hay que tener en cuenta que es un eclipse que se va a dar a última hora de la tarde, por tanto la altura sobre el horizonte va a ser muy baja, a 8 grados, que viene a ser pues 8 dedos sobre el horizonte, para que nos hagamos una idea. Y va a haber muchos sitios que desgraciadamente no van a poder verlo, porque pues las sombras que proyecten las montañas cercanas o arboledas o edificios no van a permitir verlo. ¿A la gente le interesa? Bueno, es formativo y es también divertido. Entonces se pasa un buen rato. Luego la afición ya requiere más disciplina, constancia. Las características que tenemos en Castilla y León hacen que sea uno de los sitios privilegiados para verlo. Entonces la ocupación desde hace ya meses está siendo prácticamente lleno y cuesta mucho en ese periodo del 12 de agosto el encontrar una habitación disponible en todo Castilla y León. Calculo que si las cifras en ese periodo del año son de las más bajitas en general en Castilla y León y estamos hablando de índices de ocupación del 100%, pues si estamos en un 30, pues un 70% más de ocupantes seguramente se estén alcanzando esas cifras. Están tratando de complementar con la gran oferta turística que tenemos el evento es el día 12, es un momento concreto y único, pero luego tenemos ese flujo de turistas en Castilla y León y hay que aprovecharlo sí o sí para que puedan ampliar la distancia. Es buen momento por eso, porque primero es temporada estival, segundo en agosto en esa etapa es cuando están las perseidas también y todos los aficionados a la astronomía pues van a poder disfrutar no solamente del eclipse sino también de este otro evento que también les puede interesar. El cielo que tenemos es un cielo estrellado, tenemos noches oscuras, tenemos baja nubosidad, de tal manera que en determinados momentos del año pues se ve multitud de estrellas, multitud de constelaciones, la Vía Láctea. Cuando hay luna nueva pues es un espectáculo a ver todo lo que tenemos en el firmamento, ¿no? Entonces cualquier época del año, y más en el eclipse que coincide con las perseidas, pues es bueno para este tipo de turismo. Familias o amigos que vienen a conocer la zona, pero que, que se encuentran que están en un alojamiento donde cuando llega la noche, ¿no? Pues tienes aparatos que puedes visualizarlo y tienes pues curiosidades en el alojamiento que te invita a investigar qué es lo que pasa en el universo, ¿no? Lo pequeños que somos ante un universo tan grande. No se puede acceder al centro astronómico el 12 de agosto. En agosto del 2024 ya lo reservaron. Lo que tenemos en piedra en el observatorio son las universidades de Harvard y el MIT de Massachusetts. No sé la de premios Nobel que nos van a visitar ese día. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que estas personas, que es la élite sin duda de la ciencia, de la física, de la astrofísica mundial, nos hayan elegido. Un eclipse parcial no es lo mismo que un eclipse total. O sea, la experiencia no tiene nada que ver. En el momento de totalidad, que dura poco menos de 3 minutos, en este caso durará poco menos de 3 minutos, pues tendremos la oportunidad de ver algo que no vemos nunca, y es la corona solar. O sea, en el momento que la luna se pone delante del sol, que es lo que ocurre en un eclipse, tenemos la oportunidad de ver la parte más extensa del sol, que es mucho más grande. Los eventos más energéticos que ocurren en la superficie del sol ocurren en esa zona externa del sol, en la corona. Mirar el sol no es ninguna tontería, por favor, vamos a hacerlo siendo responsables y en las mejores condiciones para no quemarnos los ojos, que es que puede ocurrir, ¿eh?
concentrarse ahí la luz, ese puntito, que es la zona que nos permite leer, que nos permite ver con detalle, pues se acaba quemando, entre comillas. De estar así rojita, que es normalmente, pasa a estar un poquito amarilla. Este punto amarillo que vemos aquí es porque se ha quemado. Lo que se acaba produciendo es un punto negro en el que no vemos, que nosotros los oftalmólogos lo llamamos escotoma, y eso sucede en el 100% de los pacientes que tienen una maculopatía solar. Y luego un grupo no despreciable, hasta casi la mitad, un poquito menos, pues suelen referir también metamorfopsia, que es ver las líneas rectas torcidas, onduladas, anguladas. Y a veces, como en esa zona de la retina también es en la que distinguimos los colores, pues podemos ver los colores un poquito más apagados, un poquito más deslucidos. La quemadura no produce síntomas en el momento, o sea, no dejas de ver en el momento, tarda entre 6 y 12 horas. A las 6-12 horas es cuando dejas de ver, con lo cual en el momento tampoco tienes ningún síntoma de alarma que te haga dejar de mirar al sol. Una vez que has perdido la visión central, eso puede tardar entre 1 y 6 meses en recuperarse. Lo habitual es que se recupere, hasta el 80-90% de los casos se recupera bien en los primeros meses. No todas las gafas son iguales, que busquen unas gafas con un buen filtro y que pregunten a profesionales y que se informen bien. Nosotros lo que recomendamos es utilizar gafas homologadas. Tendrían que ser unas gafas que o bien en el frente o bien en el lateral de la patilla pongan que están homologadas con la norma 12312-2 del año 2015. Hay que hacerlo lógicamente con seguridad personal, pero también con seguridad medioambiental. A nadie se le escapa que el día 12 de agosto, con que haya más de 30 grados de temperatura, menos de un 30% de humedad relativa y más de 30 km por hora de viento, son los ingredientes perfectos para un fuego forestal. Entonces hay que hacerlo de forma, decimos, organizada, controlada, y en eso estamos empeñados ahora mismo. En fin, Alejandro, imagino que la logística para organizar este evento desde la comisión tiene que ser un reto muy difícil. Sí, sí. ¿Desde cuándo lleváis trabajando para organizar ese día tan puntual a esa hora y esos minutos? ¿Cuánto? Pues mira, tenemos que hacer primero una pequeña distinción, y es que tenemos dos comisiones en realidad. Tenemos la Comisión Nacional del Eclipse, de la que yo y un compañero somos representantes, y nosotros nos encargamos un poco de la divulgación del evento, de contactar a través de Diputación con las administraciones locales para ver qué ayuntamientos quieren organizar el evento en sus localidades. En clave asesoría, ¿no? En clave asesoría científica, sí. Darles formación tanto a ayuntamientos como a agentes turísticos, y un poco prepararlos para lo que viene. Luego está, a nivel de altas esferas, está la Comisión Interministerial del Eclipse, ¿vale? Desde ahí es de donde están organizando toda esa logística con interior, con transportes, ¿vale? Para que, digamos, todo el territorio esté cubierto y esté prevenido frente al evento. Cuando yo no sé en qué época de su vida decidió dedicarse a esto, pero supongo que pensando un poco y haciendo retrospectiva, este es el momento más importante de ese amor por el cielo, ¿no? Sí, sí, desde luego es el momento culmen, y un eclipse total de sol es el espectáculo más maravilloso y más impactante de la naturaleza, por mucho de lo que se ha dicho en los vídeos. ¿Qué espera? ¿Qué sensaciones tiene ante la llegada de este fenómeno, aunque todavía quedan unos meses, desde el punto de vista profesional, que tiene que ser apasionante, ¿no? Pues tanto desde el punto de vista profesional como personal. Al final lo que tienes es nervio por la primera vez, porque si te soy sincero, yo no he vivido un eclipse solar total nunca, por circunstancias personales y sobre todo económicas, que también hablaba un compañero. Lo apuntaban, sí. Y desde luego es total de expectativa y nervios ante una primera vez, como supongo que muchos de los castellanos y leoneses. ¿Teme que con este casi efecto llamada del eclipse, los que realmente pueden apreciar la magnitud de ese acontecimiento estelar casi, puedan pues eso, evitar que se distorsione, que se pierdan cosas por tanta multitud viendo lo mismo? No, porque al final los profesionales y los aficionados que
conocen este evento desde hace muchísimo tiempo, ya saben dónde van a ir, ya saben qué van a llevar, cómo lo van a ver, qué van a fotografiar, etcétera, etcétera. ¿Qué puede aportarnos el eclipse científicamente? Sí. A ver, científicamente hay una oportunidad única para explorar la corona solar, ¿vale? La corona solar es, como decía Eva Villaver, es la capa externa de la atmósfera del Sol. Sí que es verdad que desde los satélites que tenemos en órbita estudiamos el Sol 24/7, es decir, estamos estudiando el Sol continuamente y podemos simular ese eclipse de Sol poniendo, digamos, un filtro delante del Sol, un coronógrafo que se llama. Lo que pasa es que tenemos, por efectos ópticos que ocurren en el interior de las cámaras que toman esas imágenes, tenemos que poner ese coronógrafo un poco más grande de lo que la Luna tapará el Sol. ¿Vale? Da la circunstancia astronómica que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño en los eclipses solares totales. Entonces podemos observar esa baja corona solar, que es donde realmente nacen las tormentas solares. Entonces, desde el punto de vista científico, aunque sea un minuto y medio, desde el punto de vista científico, los datos que se recogen ahí son muy importantes. Porque supongo que, claro, que desde 1912 la tecnología ha evolucionado de tal manera que sería imposible haber recabado en aquel momento datos que nos puede aportar ahora, claro. Efectivamente, la tecnología ha evolucionado muchísimo, estamos a niveles estratosféricos, o sea, la gente de 1905, que es cuando tuvimos el último eclipse en Castilla y León, alucinaría con lo que podemos hacer ahora con esa tecnología con respecto al eclipse. Y también la forma de observar también ha evolucionado, porque entonces utilizábamos más medios caseros y hoy en día sabemos que la única medida segura de observar el eclipse es mediante gafas de sol, de eclipse de sol homologadas. Que son homologadas, que además nos ha traído un ejemplo, porque claro... he traído aquí unas gafas de eclipse, porque este es el único medio seguro. ¿Dónde se pueden adquirir estas gafas? Porque claro, tendremos que pertrecharnos ya de... Eso es. Estas gafas de eclipse solar se suelen adquirir en tiendas especializadas de astronomía, de óptica. Pero estamos intentando que desde las administraciones locales sean ellos los que hagan acopio de esas gafas y luego puedan distribuirlas a la población, bien gratuitamente o bien a un módico precio, ¿vale? También sería muy interesante que en farmacias, que en ópticas tuviesen stock de gafas de eclipse, sobre todo por seguridad, para que la gente no se tire a la desesperada a coger una radiografía o a coger un cristal ahumado o cualquier cosa de las que hacíamos. Sí, sí. Entonces, si quieres, en algún momento podemos explicar cómo se utilizan estas gafas. Adelante, este es el momento. Bueno, estas gafas del eclipse, no todas las gafas del eclipse son iguales. De hecho, tienen que tener unas ciertas características para considerar que son las específicas que se tienen que utilizar para el eclipse. Es decir, tiene que tener la norma ISO que veíamos en el vídeo, la 12312-2 o de 2015. Tiene que tener el marcado CE para poder venderse en la Comunidad Económica Europea. Tiene que tener instrucciones de uso en el idioma donde se vaya a vender. Tiene que tener qué laboratorio ha homologado que estas gafas son adecuadas para la observación del eclipse, además del fabricante. Tiene que tener una fecha de caducidad y unas instrucciones de uso. Es decir, tiene que tener un conjunto de requisitos que son indispensables para que las gafas sean seguras. ¿Vale? Las tiendas especializadas normalmente tienen el tipo de gafas específico y las suelen vender a un precio bastante razonable, aunque alguno podrá hacer el agosto. Vamos a ver si esto sirve para que se normalice un poco la posibilidad de tenerlas todos en nuestras manos. Eso es, y la utilización es muy sencilla. Es decir, durante la observación del Sol en general, ¿vale? Porque el Sol no se puede observar a simple vista. Claro, ¿cuándo te las tienes que poner? Porque te puedes perder cosas. En el momento que quieras ver el Sol, te tienes que poner las gafas, ¿vale? Es verdad que normalmente no miramos al Sol, y solemos mirarlo solamente durante los eclipses, pero el Sol quema siempre la retina, ¿vale? Entonces, para observar el Sol siempre nos tenemos que poner las gafas. Durante el eclipse, que es donde nos las pondremos realmente, tenemos que ponernos las gafas en toda la fase antes del justo la totalidad, ¿vale? Es decir, siempre que queramos mirar al Sol, nos vamos a poner las gafas, vamos a mirar al Sol, ver en qué fase de ese eclipse tenemos, bajaremos la cabeza y nos quitaremos esas gafas, ¿vale? Podemos observar unos segundos esa luz que nos viene del Sol. ¿Cuántos segundos puedes estar con las gafas viendo el eclipse? ¿Todo el tiempo que quieras? Todo el tiempo que quieras, pero con descansos, ¿vale? Podemos mirar de forma continuada alrededor de un minuto, pero luego descansamos esa vista, hacemos nuestras cosillas y luego volvemos a mirar, para que, digamos, esa luz invisible que se pueda ir acumulando dentro de nuestro ojo
digamos que se recupere el ojo. Y luego durante la fase total del eclipse, es decir, justo cuando la luna cubra completamente el sol, ahí podemos mirar al sol por primera vez sin ellas. Ese es el momento. Solo en el momento en el que esté oculto completamente por la luna. ¿Y sería contraproducente llevar a los niños a estos eclipses sabiendo que somos disciplinados en el uso? Porque lo entendemos, pero quizás los niños no lo sean tanto. Bueno, a eso hay que educarlos. De hecho, estamos haciendo formación también a los docentes para que vayan educando a los niños, a pesar de que en agosto no va a haber colegio, pero para que ya se vayan enterando, tanto niños como adolescentes, de cómo protegerse la vista, porque al final ojos solo tenemos dos. Y nos tienen que durar toda la vida. Me llamaba la atención cuando explicaban algunos expertos eso de que de repente como que los pájaros dejan de piar, las flores se cierran, notamos frío, pero ¿qué pasa? ¿Qué propicia esta sensación? Sí, a ver, esto ocurre justo en el momento de que la luna termine de completar ese eclipse con el sol, es decir, en ese momento baja drásticamente la luminosidad, es decir, se hace completamente de noche, de hecho si miramos al cielo podemos ver estrellas y planetas. Baja la sensación térmica muchísimo, porque al final la fuente de luz y calor que tenemos es el sol. Si lo tapamos, pues es como si desapareciese ese calor y entonces todo se vuelve más frío. Además, por esa diferencia de temperatura también tenemos lo que se conoce como el viento del eclipse, es decir, una sensación de que se mueve el aire por el hecho de esa diferencia de temperatura entre lugares que no están en sombra y los Es una sensación paranormal. Sí, desde el punto de vista científico, pero sí, es una sensación muy extraña. Y por supuesto esa sensación extraña también la siente la naturaleza, y entonces pues los pájaros piensan que se está haciendo de noche realmente y dejan de piar y se van a dormir, obviamente. ¿Cree que este momento que estamos viviendo masivo de reservas de hoteles, de amantes del cielo, del cosmos, es transitorio o está de moda o va a estar en el tiempo, va a perdurar en el tiempo y nos lo vamos a quedar? Esto es lo que llamamos el turismo de estrellas o el astroturismo. Es un turismo que se está volviendo de moda desde hace unos años. Sí. Eso es. Pues precisamente desde la declaración de cielo oscuro de la ley del cielo en La Palma, se ha ido motivando esta nueva forma de hacer turismo. Es un turismo que combina la observación del cielo con el turismo cultural y gastronómico y de visitar las regiones de diferentes lugares del mundo. Y no es transitorio, es algo que se está asentando y cada vez más territorios apuestan por el turismo de estrellas, sobre todo porque nuestros cielos rurales lo propician. Entonces, nos sirve el eclipse total de sol en Castilla y León como introducción a ese turismo de estrellas y es nuestra oportunidad de retener tanto turista nacional como turista extranjero para que se queden a observar en nuestros cielos oscuros de la Castilla y León rural esos cielos maravillosos y esos cielos estrellados. Ese atractivo está sobre tierra, pero también siempre hemos tenido de niños. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, me encantaría ser astronauta, por eso de enigmático que yo decía al principio? Eso también parecía que estaba de moda, pero ahora cada vez son más los estudiantes que quieren estudiar aeronáutica, es decir, se está descubriendo un universo pues que parecía prohibitivo o prohibido para los mortales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? A ver, al final las carreras técnicas siempre son atractivas y los avances científicos y técnicos que estamos teniendo en los últimos tiempos propician que las mentes más jóvenes pues sientan ese interés por la ciencia, por la tecnología, por ser astrónomos, ser astrofísicos, ser astronautas, estudiar cómo hacer cohetes para viajes interplanetarios. Ha ayudado mucho el que grandes empresas estén invirtiendo en exploración espacial, en lanzamiento de satélites, etc. En cuanto al eclipse en sí, tuve la oportunidad de estar en Fitur, prácticamente todos los ayuntamientos, todas las diputaciones, incluida el gobierno autonómico, llevaban este reclamo turístico. Sí. Yo creo que, claro, que elegir un lugar, cada uno, pues claro, te ofertaba sus espacios, pero hay un punto de Castilla y León que sería el más adecuado, y lo digo porque seguramente que Alejandro Catalaya tenga su sitio para verlo. ¿Dónde va a haber el eclipse? Pues yo no lo tengo claro al 100%. Bueno. No lo tengo claro al 100% y te diré por qué. Porque al final la previsión meteorológica segura la vamos a tener 2 o 3 días antes.
2-3 días. Entonces, si desde mi casa, aprovechando la oportunidad de que el eclipse viene a visitarnos a nosotros, si desde mi casa puedo observarlo, pues seguramente lo vea desde mi casa. Si no, si va a dar alguna probabilidad de nubes, pues buscaré el sitio más adecuado dentro de esa banda de totalidad, de esa franja de totalidad que tenemos desde Galicia hasta Baleares. Cualquier punto es adecuado. ¿Va con expectativas? Es decir, ¿van a hacer un estudio? Decíamos que iban a llegar a Castilla y León expertos de todas las universidades del mundo. Ya tiene su grupo de expertos para centralizar un poco ese momento, porque me imagino que haya tanto que observar, haya tantos datos que recabar, que es tan poco tiempo que tendrán todo absolutamente medido, ¿no? Sí, sí, además es tan poco tiempo que yo eso se lo dejo a los expertos solares, y al final lo que comentábamos antes, al final es un evento que es tan impresionante y tan emocional que al final con quien quieres vivirlo es con los tuyos, con tu familia, con tus amigos. Entonces yo aprovecharé ese momento para vivirlo con mi pareja y con mis hijos. Recomendable para todos, tengamos idea o no tengamos idea de estas cosas, ¿no? Sí, sí, esto es como dicen los americanos, una life-changing experience, una experiencia única en la vida y que te cambia la vida. Bueno, la verdad es que hay tantas incógnitas por desvelar, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Alejandro, si me permite, y volvemos enseguida con Espacio Abierto para, pues eso, desentrañar otras cuestiones que queremos abordar y sobre todo también la formulación de preguntas de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid, que también tienen unas cuestiones que plantearle. Nos vamos a publicidad. Ya estamos de nuevo de vuelta en Espacio Abierto. Estamos hablando con Alejandro Català, astrofísico y miembro de la Comisión del Eclipse, la Comisión Nacional. Estábamos comentando fuera de cámara que, claro, esa formación que nos contaba al principio en el programa de los ayuntamientos, de las diputaciones, también exige que haya como un control de masas y una supervisión de lo que está haciendo la gente. Eso es. ¿Cómo lo estáis desarrollando esto? Sí, a ver, desde la Comisión Nacional del Eclipse, apoyados en las asociaciones locales, en Valladolid, por ejemplo, con la Asociación Vallesoletana de Astroturismo y con la Sociedad Astronómica SIRMA y el Grupo Universitario de Astronomía, lo que estamos haciendo es formar obligatoriamente a los ayuntamientos, a esas personas que vayan a dirigir eventos de eclipse en su localidad, porque vamos a seleccionar determinados puntos de observación segura para garantizar que se va a ver el eclipse en esos lugares. Vamos a formar a técnicos que vayan a dirigir esas observaciones para que sean capaces de decirle a la población y a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, cómo deben protegerse para la observación del eclipse y cómo deben disfrutarlo al máximo. Además de las gafas, no sé si hay que disfrutarlo sentado, en alguna posición especial, eso no hay nada. Cada uno desee. Podemos disfrutarlo de pie, podemos llevar una manta de picnic y sentarnos en el suelo, o sea, ahí no hay... La forma de disfrutar, cada uno la que prefiera, sobre todo con protección ocular, pero... Ya está. Le comentaba que hay estudiantes de la Universidad de Valladolid de Periodismo que quieren formularle algunas preguntas, pues vamos con la primera. Okay. ¿Será totalmente de noche durante el eclipse? Sí, efectivamente, eso lo hemos comentado. Y totalmente. Digamos que durante la fase parcial vamos a notar cómo va bajando esa luminosidad, pero digamos que es drástico el cambio entre la fase parcial y la fase total. En el momento en que la Luna bloquee totalmente la luz del Sol, la luminosidad bajará completamente, será completamente de noche y ya digo, podremos observar incluso estrellas y planetas en el cielo. Ante este fenómeno tan absoluto, parece que el resto de eclipses han perdido importancia. Hay muchos cazadores de eclipses, pero claro, este es el máximo, ¿no? Sí, sí, el eclipse total de Sol no tiene comparación. No. Es decir, nosotros tendremos esa franja de totalidad dentro de la comunidad, pero fuera de la comunidad va a haber un eclipse parcial de alto rango, podríamos decir, porque va a ser más del 90% de cobertura de ese disco solar.
pero no tiene comparación un eclipse parcial con un eclipse total. Por lo tanto, el eclipse total es el rey de los eclipses y de los fenómenos astronómicos. Sí, parece que da vértigo cuando dices, es que esto no se ha vivido antes de la última vez, 1912, y se volverá a producir en el año 2400, decían, creo. Sí, sí, es decir, bueno, desde pues 1905 no hemos tenido eclipse en Castilla y León y hasta 2480, 4 siglos y medio, no volveremos a tenerlo. Bueno, sí que es histórico. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué datos pueden recoger los expertos durante el eclipse? Esto sí es verdad que lo habíamos comentado un poquito antes. Sí, hemos comentado que, digamos, durante el eclipse vemos esa parte más externa del Sol, esa corona solar, que no la vemos normalmente porque hay una diferencia de millones digamos, en la escala de luminosidad, el Sol es 1 millón de veces más luminoso que la corona, por eso no podemos verlo. Entonces, justo en el momento del eclipse total es cuando podemos acceder a esa parte externa del Sol. ¿Qué aportación tecnológica nos ha traído para el universo, para la observación del universo, la inteligencia artificial? Porque se aplica en todo, entonces me imagino que en esto también. Sí, sí, con la inteligencia artificial abrimos un melón, Marisa. Sí. La inteligencia artificial... Mira, te voy a dar un titular. La inteligencia artificial va a ser el último invento de la humanidad. ¿El último? El último. Es decir, cuando la inteligencia artificial, no si la inteligencia artificial, sino cuando la inteligencia artificial alcance los niveles de inteligencia y de agencia, es decir, capacidad de hacer cosas que se le espera, y va a llegar, va a inventar todo lo demás. Va a descubrir, va a hacer los descubrimientos científicos, va a inventar el resto de cosas y... Por supuesto, en la astronomía y en la astrofísica también. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo porque, al final, con cada vez más telescopios más sofisticados, con cámaras con más alta resolución, con más velocidad de adquisición de datos, lo que tenemos es una cantidad de datos que el humano no puede manejar. Entonces, hay que delegar esas tareas de análisis de esos datos a inteligencias artificiales. Y ya se están descubriendo cosas con inteligencia artificial desde el punto de vista de la astrofísica. Porque con esta perspectiva, para un experto, ¿cuál sería el logro o el hallazgo o el descubrimiento más relevante que ahora está a años luz, nunca mejor dicho? ¿Qué podría ser? ¿Cuál sería esa noticia? Me ha dado el titular, dime la noticia que espera que se produzca en no se sabe cuántas décadas. ¿Desde el punto de vista de astrofísica? Sí, sí, claro. Bueno, desde el punto de vista de astrofísica o de exploración planetaria, la noticia sería encontrar vida fuera de nuestro planeta, desde luego. Eso lo llevamos buscando desde hace tiempo y aunque tenemos pistas de que se dieron las condiciones en determinados lugares vecinos, no tenemos, digamos, a esos actores, a esas marcas que de forma inconfundible nos digan que hubo vida. Entonces ese sería el descubrimiento astrofísico o astronómico más importante. Bueno, que no se ha hecho cine ni nada en ese sentido, claro, es un poco... El pensamiento que todos los humanos históricamente han tenido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hablando del universo y de la inteligencia artificial y de estos hallazgos, ha colaborado en un proyecto, que lo tengo por aquí, que se llama ExoMars, que tiene que ver con Marte. Participar en un proyecto de esta envergadura tiene también que ser de vértigo. ¿Qué se trataba? ¿De qué se trataba? ¿Qué se pretendía con ello? Sí, yo participé en ExoMars durante mi época de doctorado. Yo vine a Valladolid a hacer el doctorado y formaba parte del equipo científico de uno de los instrumentos que iba a bordo de ExoMars. Entonces lo que hacíamos era experimentos para determinar las características que tenía que tener el instrumento final y la ciencia que se tenía que hacer o que se podía hacer con ese instrumento cuando estuviese en Marte. En Marte. Con el objetivo, esa misión tenía el objetivo, digo tenía porque cuando yo entré a formar parte del equipo, esa misión se iba a lanzar en 2013, luego se retrasó a 2018, todavía no se ha lanzado por problemas geopolíticos y ahora la fecha que se baraja es 2028. Entonces, en el momento esa misión vaya a Marte, el objetivo que tiene es buscar nichos donde la vida pudiese haberse desarrollado en un planeta cuya superficie es muy hostil para la vida. Es decir, buscar a 2 metros bajo tierra, con un taladro, sacando muestras de debajo de la Tierra, de debajo de Marte, para acceder a esos lugares protegidos donde la vida podría haberse desarrollado en el pasado de Marte. Porque no hay ningún planeta que tenga las circunstancias, la situación prácticamente similar a la Tierra como para que se pueda dar ese... De nuestro entorno no. Hay muchos planetas extrasolares, se han descubierto más de 5.000 planetas extrasolares, muchos de ellos similares a la Tierra,
pero no podemos, desde aquí no podemos observar con detalle si esos planetas tienen las condiciones adecuadas para vida y sobre todo vida inteligente ya. Ni hablamos. Precisamente en este sentido, me cuentan que hace apenas 15 días se acaba de descubrir que el tiempo fluye de manera diferente en Marte, que creo que es un día en Marte es aproximadamente 40 minutos más largo que un día terrestre. Supongo que esto es por cómo circula en torno al Sol, no sé. Bueno, ahí tenemos una mezcla de noticias. A ver. Nosotros desde el siglo XVII, gracias a Cassini, un científico, sabemos que la rotación de Marte es un poco más lenta que la de la Tierra y por tanto esos 40 minutos, esos 39 minutos más de día marciano del que tiene el día de la Tierra. Por lo tanto no es un descubrimiento de hace 4 días, entonces ya se sabía. Lo que se está haciendo últimamente es, digamos, todas las misiones que han ido a Marte tenían su propio reloj con la Tierra, es decir, sincronizaban su propio reloj con la Tierra. Claro, conforme avanza el número de sondas y de satélites que lanzamos hacia Marte y tiene que haber comunicación entre ellos, lo que necesitan es una base de tiempos común para comunicarse. Entonces, lo que se está haciendo desde las agencias espaciales es establecer esa marca de tiempo. Y esa marca de tiempo, por supuesto, necesita ser muy precisa y que los relojes atómicos que llevan los satélites que orbitan a Marte pues tengan esas correcciones relativistas que ya nos enseñó Einstein a principios de siglo, para que tengamos una posición precisa y tengamos ese GPS planetario o interplanetario que deseamos. Bueno, esto va muy rápido. Sí, sí. Vamos con la última de las preguntas de los estudiantes de periodismo de la UBA. ¿Por qué este eclipse es una oportunidad única? Bueno, claro, lo hemos comentado, ¿verdad? Sí, pero hay más cosas que comentar. Pues adelante. El eclipse es una oportunidad única porque este eclipse, bueno, aparte de que no ha sucedido para nadie vivo en Castilla y León este tipo de eclipse, el eclipse solar total, es única porque ocurre a una altitud muy baja. Ya lo han comentado en el vídeo. Lo de los 8 dedos sobre el horizonte. Eso es, esos 8 grados, esos 8 dedos sobre el horizonte hace que vayamos a tener un eclipse muy especial en 2 sentidos. Especial en el sentido de que cuando tanto la Luna como el Sol están cerca del horizonte, los vemos más grandes. Eso es un efecto óptico, porque los comparamos con digamos, elementos terrestres, con la vegetación y con edificios terrestres. Entonces vamos a verlo mucho más grande, o la sensación será que será mucho más grande que si lo observamos como normalmente ocurre en los eclipses totales, que es pues arriba en el cielo, ¿vale? Esa es una de las razones. Otra de las razones es que por esa baja altitud precisamente vamos a tener imágenes estupendas de alineación del eclipse con monumentos de Castilla y León, con personas, composiciones con personas, composiciones con elementos de la naturaleza incluso. Entonces, es especial porque esas imágenes van a perdurar en nuestra retina y en nuestro archivo de imágenes durante generaciones. Porque se podrán tomar esas fotografías. Sí, desde luego. Porque hay veces que quieres hacer la foto al sol y te sale un puntito en Con los objetivos adecuados y con los filtros adecuados se pueden tomar fotografías del eclipse total sin problemas. Es tan atractivo, tan apasionante, lo hemos vendido muy bien, que el único temor que me suscita el día 12 de agosto es que haya problemas, problemas de desplazamientos, que se produzca un cierto caos con la llegada de personas a Castilla y León. Sí, esa es una preocupación que tenemos todos los que estamos metidos en la organización del eclipse, precisamente porque tengamos en cuenta que el 12 de agosto es miércoles, el 12 de agosto es laborable, es decir, la gente va a salir de los trabajos, sobre todo nacionales, que van a querer venir directamente a Castilla y León a ver el eclipse. Entonces, lo más probable es que lo hagan en las pocas horas previas al eclipse. Entonces, ahí tiene que haber una buena coordinación de carreteras para que no se colapsen, sobre todo las vías secundarias. Tengamos en cuenta, y por eso la DGT ha sacado en su resolución anual de tráfico, ha sacado en el anexo 8 esa mención específica al eclipse del día 12 de agosto, tengamos en cuenta que esto es el equivalente a una operación salida y regreso de cualquier punto del verano, es decir, de principios de verano, pero justo en un día. Y el problema no es tanto la llegada,
que será un poco más escalonada, es decir, quien venga de fuera de España vendrá días previos y quien venga de España, pues que intente venir lo antes posible, pero si no, vendrá ese mismo día por la mañana. Pero el problema es la salida, es el regreso, porque el eclipse, como decíamos, ocurre al atardecer. En el momento el sol se ponga, la gente se va a querer ir de esos sitios de observación. Y ahí es donde vamos a tener el problema. Y además con la oscuridad de la noche, que ya será real. Y además con la oscuridad de la noche. Que es decir, puede las cosas provocar... se tienen que hacer muy bien a nivel logístico, a nivel de transportes y de escalonar esa salida, ese regreso a casa, para que la gente no duerma esa noche en la carretera. Por eso el tema de las Perseidas. Claro. Es decir, por eso aprovechar las Perseidas, aprovechando esa coincidencia astronómica de que el eclipse y las Perseidas ocurren en el mismo, pues en el mismo tiempo, pues que se queden un poquito más. Sí, bueno, sí. Ya es verdad que se ha anunciado desde la Dirección General de Tráfico que se va a establecer un dispositivo para evitar precisamente lo que estamos hablando, pero bueno, un poco de precaución y de concienciación nunca viene mal. Alejandro, que ha sido un placer hablar del eclipse. Como te decía hace un minuto, lo hemos vendido muy bien, nos lo has vendido de una forma tan atractiva que este momento histórico no nos lo podemos perder nadie, porque hasta 2400 y pico no se va a volver a producir. Gracias. Gracias, Marisa. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será la semana que viene. Nos vemos. Hasta entonces, disfruten de la semana. Adiós.